Dios los bendiga. Estamos de regreso. Mi nombre es Noel Solís, para los que no me conocen. El mensaje de este día lo he titulado No te duermas, que tu enemigo quiere destruirte. No sé, Troya era un lugar que estaba muy protegido. Era el reino más protegido y todos querían derrotarlo y no podían. Entonces un rey se le ocurre hacerse como el humilde y darle un presente a ese reino y a ese gran rey, y del presente era un enorme caballo, ¿sí? Espectacular, de madera, hermoso, y le dijo, bueno, tú mereces lo mejor, lo más grande. Y bueno, conocemos la historia. El pueblo recibió el caballo, abrieron las puertas porque había una gran muralla, nadie podía entrar, y dejaron el caballo en el medio del corazón de la ciudad, y dentro del caballo iba el enemigo, ¿sí? Dentro de ese regalito iba el enemigo y los destruyó desde adentro. Esta historia nos da una analogía sobre cómo a veces el enemigo puede trabajar para tratar de destruirnos. La Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Así que no te equivoques. Satanás no está jugando. No te equivoques. Satanás no está solo para decirte, ay, di una mentirita. No, Satanás él obviamente quiere que peques, pero él quiere algo más que solamente que vos peques. Él quiere matarte, él quiere robarte y él quiere destruirte. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Y él tiene siglos, no años, siglos de experiencia en cómo encontrar las debilidades del hombre y cómo entrar y destruirlo desde adentro. Cómo entrar a su vida, así como un caballo de Troya, ¿sí? Y buscar una puerta abierta y buscar una ventanita abierta para entrar y destruirte. Sabemos que Satanás no tiene un poder ilimitado, pero tiene cierto nivel de poder. Nunca va a tener más poder que Dios, pero sí tiene más poder que el hombre. Y un hombre sin Dios no es más que una víctima ante el poder de Satanás y sus demonios. Por eso que nosotros tenemos que estar protegidos y estar despiertos, no dormirnos. ¿Por qué? Porque Él está buscando destruirnos. 1 Pedro 5:8 dice en la Nueva Traducción Viviente, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Estén alertas, ¿sí? Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué este versículo empieza diciendo, estate alerta? Porque normalmente los cristianos no están alertas, están dormidos. Entonces lo que empieza diciéndonos acá el apóstol Pedro es, vamos, despierta, ¡pa! Un par de bofetadas en la cara, despiértate porque sabes que hay algo que vos no sos hambriento. Anda como un león y vos sos la víctima. No es que Satanás es todopoderoso, pero a veces tendemos a exagerar o lo pintan, algunos lo tienen como el gran poderoso indestructible, el enemigo de Dios, como que estuviera a la par de Dios. Satanás no está a la par de Dios, ni ahí. Pero otros lo pintan de otra manera, que también está equivocada esa exageración, como si diablo fuera un muñequito acá que se te para acá, con un bichito rojo que te dice, ay, decí mentiras. No, Satanás tiene más poder que el hombre. Es un ángel que cayó, pero que es poderoso.
y tiene un ejército de demonios y quiere destruirte. O sea, Satanás y Dios, Satanás se queda abajo, pero Satanás y el hombre queda muy abajo. Lo único que nos puede elevar al nivel de poder vencer a Satanás es si nosotros nos aliamos con Dios y si nosotros tenemos su autoridad y sus armas, entonces sí tenemos una ventaja. Pero si nosotros nos dormimos, en realidad somos una víctima, somos la presa. Este versículo nos dice, cuídense, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. No dice su pequeño enemigo, su gran enemigo. Porque sí, comparado con un hombre, es grande ese enemigo. El diablo dice, porque anda al acecho, como león rugiente. O sea, el león, él es el depredador, y ahí nosotros venimos a hacer las presas, buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Y el que está dormido. ¿Has visto los programas de Discovery Channel? De esos programas de naturaleza que sacan a los leones. ¿Y sobre quién van? ¿Viste cuando está la manada de esos bueyes? No van sobre el buey fuerte, cornudo, alerta. No, van sobre el que anda rengueando o sobre los pequeñitos, los débiles. Y esas son sus víctimas. Entonces, cuando anda buscando a quién devorar el león rugiente, anda buscando a uno que está débil. Anda buscando a uno que, ¿cómo andas ahí? No orado, anda más o menos ahí. Vos, pequeña víctima, pequeña oveja, sos la víctima, sos las personas. Hay muchos cristianos que andan por la vida así, como bobos espirituales, que no se dan cuenta que están a punto de devorarlos, que están a punto de destruirlos, que están a punto de arruinarlos. Así que hay que conocer, no hay que ignorar sus estrategias, sus maquinaciones. Hay que conocer cuáles son esos planes. Y los planes, Jesús dijo, Él vino para robar, para matar, para destruir. Robar, matar y destruir. 2 Corintios 10:4, RBC, Reina Valera contemporánea. 2 Corintios 10:4. Mirá lo que nos dice. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Así como hay un enemigo, también nos fueron dadas armas. Nos fueron dadas armas. Gracias. ¿Para qué? Para pelear, mi hermano. Hay gente que piensa, ay, Dios me va a defender. No, a mí no me pasa nada nunca porque Dios me cuida. Y si vos no te tenés que defender, ¿para qué te van a dar armas? Pregunto yo. ¿No? Si la idea es traer un guardaespaldas todos los días, ¿para qué me dan armas? Sería una incongruencia. Pero la Biblia no dice que Dios, que yo no me tengo que defender porque, no sé,
porque tengo un guardaespaldas todo 24 horas. La Biblia dice que nos fueron dadas armas para destruir fortalezas, porque Dios espera que nosotros usemos esas armas. Así que deja de pensar que Dios te va a defender o a proteger de todo, porque no sos un bebé. Al bebé sí lo proteges, pero una vez que empieza a crecer le enseñas a valerse por sí mismo. Entonces muchos de nosotros, la gran mayoría, ya tenemos que aprender a defendernos cuando Satanás nos ataca, cuando Satanás nos quiere destruir, cuando Satanás toca tu familia, cuando Satanás toca tu salud, cuando Satanás está tocando tu economía. Tienes que aprender a defenderte y a usar las armas que Dios te dio. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene armas espirituales. O hay gente que sabe que tiene, pero no sabe cuáles son. O hay gente que sabe que tiene y sabe cuáles son, pero no sabe usarlas. Y yo hoy quiero que tú aprendas a saber que tienes armas, cuáles son esas armas y cómo tenés que usarlas. Y vamos para ahí. Arma número 1, Lucas 10:19. Lucas 10:19 NTV. Miren, está hablando Jesús acá a sus discípulos, a ti y a mí. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. O sea, tu primer arma, mi hermano querido, es la autoridad. Vos no podés hacer nada sin autoridad. Los demonios no se van a sujetar a vos si vos no tenés autoridad. ¿Y cómo obtengo la autoridad? Estando bajo autoridad, primer punto. La autoridad se obtiene estando bajo autoridad. Yo no puedo generar autoridad, no se pujo. Acá está, una bola de autoridad. No, no es anime. La autoridad se recibe. El único que tiene autoridad es Dios y Dios delega, o sea, Dios otorga autoridad y esa autoridad se delega. Repite conmigo, la autoridad se delega. Esto es, yo tengo que recibirla de alguien para tenerla. No la puedo generar yo mismo. Toda autoridad, dice, es establecida por Dios. Entonces, tú tienes que recibir esa autoridad. Ahora muchos dirán, bueno, entonces yo le digo, Dios, dame autoridad. No. La autoridad es delegada. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va delegando y Dios tiene un ejército armado. Tiene generales, comandantes, capitanes, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Pero ¿cómo yo estoy bajo autoridad? Uno, reconociendo la autoridad, pero también sometiéndome a la autoridad. Si yo soy un llanero solitario que me gusta hacer las cosas a mi manera y no me gusta que nadie me diga nada y no me gusta dar explicaciones de nada, mi hermano querido, yo no soy alguien que está bajo autoridad. Por más que yo lo diga de lenguas para afuera, la autoridad se recibe cuando yo estoy bajo autoridad. Entonces yo tengo a mi pastor y mi pastor no lo tengo como un adorno. Ah, sí, es mi pastor. No, yo estoy bajo la autoridad de él porque yo quiero tener autoridad. Entonces yo me someto a la autoridad de mi pastor. Estoy bajo su autoridad. Entonces cuando estoy bajo autoridad de alguien, ¿qué hago? Yo obedezco, pido consejo, pido instrucciones. Tengo una relación de autoridad. Entonces, cuando Dios ve que yo estoy bajo autoridad, que yo estoy honrando la autoridad de Dios, porque no es que estoy honrando al hombre, honro la autoridad de Dios en el hombre, entonces Dios dice, eres digno de mi autoridad. Entonces Dios me da autoridad. Entonces, cuando yo tengo que enfrentarme a un demonio, cuando viene un espíritu que me quiere, terminó sometiendo a ellos, los desnudó, les arrancó la ropa y tuvieron que salir corriendo desnudos. Porque ellos les decían al demonio, a Jesús, en el nombre de Jesús, le decían. O sea, conocían el nombre de Jesús. Pero no es el nombre de Jesús así nada más por decir el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, demonio. No. El nombre de Jesús, cualquiera puede decirlo.
Jesús, el señor que vende tortas en la esquina, no sé. Yo conocí a varios Jesuses. Le decían, en el nombre de Jesús es el que predica Pablo. O sea, hablaban de Jesucristo. Pero los demonios no se sometieron a él, a ellos. Pues le dijeron, yo conozco a Pablo, conozco a Cristo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quién sos vos, Pichi? Los demonios no se someten a cualquiera. Se someten a la autoridad de Dios. Entonces, por ahí los cristianitos, vos que me estás viendo ahí, los cristianitos que piensan que por decir, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque yo no sé qué y no sé cuánto. Si tú no estás bajo autoridad, querido cristianito, no tienes autoridad. Perdóname que te lo diga. Porque no es el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica, abracadabra. Muchos cristianos usan terminología cristiana como si fueran hechizos. Como que porque yo digo el nombre de Jesús, no es el nombre de Jesús. Los demonios no le tienen miedo al nombre de Jesús. Perdóname que te lo diga y te rompa una religiosidad. Ay, ¿cómo? Después van a poner, ¿viste? Van a decir, el pastor Noel dijo que los demonios no le tienen miedo al nombre de Jesús. Bueno, te lo aclaro y te lo aclaro bien. Los demonios no le tienen miedo al nombre de Jesús. Porque Jesús ya existían otros nombres. Jesús en hebreo era Yeshua. Ya había Yeshuas. Josué, el de la Biblia, que vivió miles de años antes que Jesús, se llamaba Yeshua. Yeshua era un nombre común en esa época. Así como hay Jesuses ahora. Yo he conocido un montón. Jesús el plomero, otro Jesús, uno que era Rappi, que era acá, vendía delivery. No es el nombre de Jesús o Yeshua lo que hace temblar a los demonios, sino la autoridad de Jesús. Cuando se dice el nombre con autoridad. Porque estos judíos en la Biblia usaron el nombre de Jesús, pero no tenían autoridad y el demonio no se sometió a ese nombre, no le tuvo miedo a ese nombre, los revolvió, los desnudó y salieron huyendo. Porque lo que ellos se sujetan no es al nombre, sino la autoridad del nombre de Jesús. Cuando hay autoridad, a la autoridad de Cristo le tienen miedo. Y cuando ven que una persona está bajo autoridad, entonces dice, sí, Señor, obedezco. Pero no lo hacen porque sea como magia que yo digo eso y ya no. Ellos lo hacen porque saben que si no se sujetan a la autoridad de Cristo, van a ser atormentados. Entonces se someten a la autoridad. No es que es magia, no, ellos se someten porque reconocen la autoridad. Son ángeles, ellos antes eran guerreros, ángeles caídos. Saben lo que es la autoridad y saben que si no lo hacen va a venir un ángel y les va a dar una arrastrada. Entonces, sí, Señor. No es magia. ¿Viste? Muchos cristianos usan como en nombre de Jesús y esto como si fuera magia. No. Son seres pensantes los demonios. Son seres con voluntad propia. Eran ángeles. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. O sea, los demonios en cuanto a sabiduría, los ángeles en cuanto a conocimiento, en cuanto a revelación, en cuanto a entendimiento, son más avanzados que nosotros. Entonces, cuando uno le habla a un demonio o un espíritu inmundo, no te olvides que ese era un ángel que conocía a Dios, que estuvo en el cielo, que tienen sabiduría, que tienen inteligencia, que tienen voluntad propia, que tienen un nombre y una personalidad. Entonces ellos no se someten por magia que, ay, en nombre de Jesús, el demonio afuera. Ellos se someten a la autoridad cuando reconocen que la persona que está usando el nombre de Jesús está bajo autoridad y que entiende lo que es la autoridad de Dios. Entonces se someten. Amén. Entonces la primera arma es la autoridad.
Sin esa arma no podemos usar las otras. Segunda arma, la oración, Marcos 9:29. La oración y el ayuno. Algunas versiones ya le quitan la parte del ayuno porque no aparece en las primeras escritos bíblicos, los más antiguos de este versículo. Marcos 9:29, nueva versión internacional, dice: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Para que se ubiquen en la historia, vino un hombre con su hijo que estaba endemoniado, se tiraba al fuego, se tiraba al agua, se quería matar, tiraba espuma, estaba reposeído. Y los discípulos, no estaba Jesús, entonces los discípulos quisieron sacar el demonio y no pudieron. Y cuando viene Jesús le dice: ¿por qué no pudimos, Señor? Si antes sí podíamos. No es porque no tenían autoridad. Ellos ya habían sacado demonios cuando Jesús los envió, de en pares a los 70, de en dos, y ellos habían vuelto con gozo porque los demonios se sujetaban a ellos. Pero a este no lo pudieron sacar porque no era un demonio común. Era una legión o era un demonio de mayor rango. Y Jesús le dice: esta clase de demonios, Marcos 9:29, solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Y otras versiones dice con oración y ayuno. Entonces, hay ciertos demonios y hay ciertas fuerzas espirituales con las que vamos a pelear o con las que peleamos en la vida que requieren más oración. Ahora muchos dicen: ¿pero qué tiene que ver la oración? ¿Qué es magia? Yo oro y la magia hace como... No. Cuando yo oro, Dios escucha mi oración. Te doy un ejemplo, Daniel. Daniel vio en la Biblia de su tiempo que ya se habían cumplido 70 años de que estaban cautivos, esclavos en Babilonia, los judíos. Y Dios les había prometido que a los 70 años iban a ser liberados. Entonces Daniel se puso a orar: Señor, acá esta profecía dice que a los 70 años ya se cumplieron. Por favor, liberanos, sacanos de la esclavitud en Babilonia. ¿Y qué hizo Dios cuando Daniel empezó a orar? Y empezó a ayunar, dice la Biblia. 21 días de ayuno. Dios envió un ángel, a Gabriel, si no me equivoco. Y dice que después de 21 días se le apareció el ángel. Mira lo que dice. Y le dice el ángel: Daniel, desde el primer día, desde el día 1, que tú te dispusiste tu corazón a entender, o sea, que empezaste a orar, yo fui enviado. 21 días tardó el ángel de llegar, donde Dios lo envió, hasta Daniel. Ahora, no es que, no sé, era muy lejos, no sabemos hasta dónde está el tercer cielo. Pero lo que sucedió es que le dice el ángel: yo vine a ti, pero tengo mucho eco. Pero se me opuso el príncipe de Persia, o sea, se me opuso un demonio. Se me puso otro ángel poderoso. Dice: y tuvo que venir Miguel a ayudarme. Y ahora yo vine a ti y me regreso a pelear. O sea, ¿qué sucedió? Cuando tú oras, Dios envía la respuesta inmediatamente. Dios envía ángeles. Pero si el demonio por el que estás orando, si ese demonio es poderoso porque tiene un ejército, porque tiene más autoridad, tiene más demonios bajo de él, un ángel no va a bastar contra ese demonio. Entonces vos tenés que seguir orando y Dios va a decir: ¿qué pasa? Ya mandé un ángel, manda otro ángel y manda otro ángel, hasta que son suficientes para derrotar a ese demonio. Por eso Jesús dice: esta clase de demonios solo puede ser expulsado con oración y ayuno. No es que yo orando, no sé, mi oración se convierte en el ¿cómo se llama? En el martillo de Thor y le pega en la cabeza al demonio. No, mi oración va a Dios, Dios envía la respuesta, envía ángeles.
y esos ángeles van contra ese demonio. Pero hay ciertos demonios que necesitan más oración. ¿Se entiende? Y ayuno a veces, porque cuando yo ayuno, yo me conecto más con Dios. Cuando yo ayuno, mi carne se debilita y mi espíritu se hace fuerte. Alan, perdón que no, está Alan acá, se oye un eco muy fuerte acá, si me lo pueden sacar. Nuestro ingeniero de sonido se nos desmayó. Bueno, seguimos. Ya voy. Marcos 9, no, Santiago 5:16. Hay otro tipo de oración que es poderosa. Santiago 5:16 RBC, Reina Valera Contemporánea. Dice, confiesen sus pecados unos a otros. Bueno, la segunda parte dice, la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Hay otra versión, la versión 1960, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra en griego para eficaz, ¿sí? La palabra, el idioma original era en griego koiné. La palabra es energeo. La oración energeo del justo puede mucho. La traducción literal tendría que ser la oración enérgica. La oración de guerra, la que sale de las entrañas. Esa oración tiene mucho poder. Entonces, cuando tú oras, pero oras no es gritar, como algunos piensan. Están a los gritos. No. Pero tiene que ser con energía, tiene que salir de adentro, tiene que salir del corazón. Esa oración tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque esa oración toca el corazón de Dios. Dios ve que tu oración es sincera, es una oración genuina, es una oración que lleva fe, que lleva fuerza, que tiene ganas de que suceda. Esa oración puede mucho. También hay otra arma poderosa, que es la iglesia. La oración de la iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, la iglesia tiene una autoridad especial para someter al infierno. Entonces, cuando nosotros estamos necesitados, tenemos que ir con la iglesia. Cuando hay cierto problema que es difícil resolver, la oración junta, unida de la iglesia, tiene mucho poder. Hay otro tipo de oración, otro tipo de arma que es poderosa, la oración de los líderes, de los ancianos. Dice la Biblia, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? En la época bíblica, tengo mucho retumbe, mucho eco. En la época bíblica, los ancianos son los líderes de la iglesia, ¿sí? Los pastores, los líderes, el cuerpo liderazgo, son los ancianos de la iglesia que tienen la autoridad justamente. Cuando los ancianos se unen en oración, cuando el cuerpo de liderazgos se une en oración, esa oración tiene mucho poder. Amén. Así que tenemos esas armas. Y otra cosa más. Éxodo 14 al 16, RBC. Y con esto vamos concluyendo. Una ocasión Moisés se encontraba siendo perseguido por Faraón. Todo el pueblo de Israel iba con él. Y Faraón iba detrás. Todavía retumba un chiquitín, bájale un poquito. Faraón iba detrás y de repente, ¿qué se topan adelante? El mar. Faraón atrás, el mar delante. ¿Y qué hace Moisés? Lo que hacen muchos cristianos. ¡Señor, ayúdame! Sí. Y le dice Moisés al pueblo, quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Lo que a veces muchos cristianos decimos, no, Dios me va a defender. No, Dios va a pelear por mí.
Y Dios le dice a Moisés, dice versículo 14, quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Versículo 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? ¿Por qué me pides ayuda? Ordena, toma autoridad. Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Hay otra parte donde Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés vio mi vara. La vara en la época bíblica simbolizaba autoridad. Estas palabras Dios le dijo, ya tenés autoridad. Y le dice versículo 16, 15, le dice, ordena que sigan su marcha. Y dice, y levanta, y tú, versículo 16, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel crucen en seco. En otras palabras le dijo, no me sigas pidiendo, toma la autoridad que yo te di y úsala. Ordena, actúa, ataca. Yo aprendí de mi pastor, del apóstol John Eckhart. Muchas veces teníamos problemas muy fuertes y cuando tenía problemas fuertes yo lo llamaba y le decía, ayúdame a orar por esto, lo otro. Y me decía, no ores. Usa tu autoridad como apóstol de Jesucristo. Usa tu autoridad de apóstol y da la orden. Una ocasión teníamos un problema cuando íbamos a comprar esta propiedad para la iglesia. Y podíamos llegar a perder mucho dinero como iglesia. Habíamos dado la seña y no salían unos papeles y no podíamos tener la propiedad. Y yo llamé rápido y le dije, mira, nos quedan unos días y esto no sale y vamos a perder mucho dinero como iglesia por un trámite burocrático. Y dice, bueno, yo voy a orar, pero no pidas oración. Usa tu autoridad. Ordena, da la orden. Y yo ahí usé mi autoridad y di la orden, que los papeles salieran, que los trámites salieran. Al otro día estaba todo hecho. Y pudimos comprar la propiedad y no tuvimos ningún problema. Entonces muchas veces nosotros clamamos y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame esto. Y Dios dice, ya te di la autoridad. Usa las armas que te di. Usa la autoridad que te di. Da la orden. Pelea la batalla. Por eso les empecé diciendo, Dios no siempre quiere que esperemos en una actitud pasiva. Dios, defiéndeme. Eso es lo que le dijo Moisés, ayúdanos. Dios le dice, ¿por qué me pides ayuda? Si ya te di la autoridad, si ya te di el poder, úsalo. Amén. Entonces, cuando el enemigo te esté atacando, tú tienes que usar tu autoridad. En Lucas 4:30, NBI, Jesús se le presentó un caso. Estaba la mujer, la suegra de Pedro, súper grave, enferma con fiebre que volaba. Dice versículo 39, así se inclinó sobre ella. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, Señor, por favor, quítale la fiebre. No, dice, y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Y ella se levantó enseguida y se puso a servirles. O sea, Jesús no dijo, por favor, si podés, si querés. No, Jesús reprendió, no le habló a Dios, le habló al problema y lo reprendió. Tenemos que aprender a usar la autoridad que Dios nos dio, pero tenemos que estar bajo autoridad. Entonces empieza estando bajo autoridad. Tienes un pastor, tienes un líder, sométete, ten una relación de bajo autoridad, una relación de sujeción para tú recibir autoridad. Entonces vos con esa autoridad podés usarla contra el enemigo que te está atacando, que te está destruyendo. Amén. No pidas más. Hay cosas que tenés que ordenar y atacar el problema. Porque Dios ya te dio la autoridad. Amén. Así que ponte de pie y vamos a orar. Y hoy vamos a tener un momento después de la adoración para reprender, para atacar todo problema. Si tú en tu casa estás teniendo un problema difícil, una enfermedad que no se cura, tienes una lucha,
hoy vamos a tomar autoridad como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, y vamos a reprender eso. Amén. Así que vamos a tener un momento mientras pasa el grupo de alabanza. Vamos a ver un video. Quédate ahí y volvemos. Conoce y disfruta nuestra nueva programación. Home Life, un programa